Bienvenidos una vez más a la programación del día de hoy con Alberto Tejeda. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que es muy interesante para mí. Es el tema de cómo podemos nosotros, las personas cristianas, las personas de fe, tener victoria sobre el pecado. Y hay un hombre que habló mucho de esto, un cristiano, ¿verdad? Llamado Emmanuel Swedenborg. Él habló mucho de cómo nosotros los seres humanos podemos vencer el pecado. Y en sus escritos, ¿verdad? Sus escritos se parecen mucho al espíritu de la Biblia. El espíritu de la Biblia es siempre nos está llamando a que podamos vencer el pecado en nuestra vida, podamos arrancar de nuestros corazones aquellas cosas que no le agradan, que no le pertenecen a Dios en nuestra vida. Este hombre, Swedenborg, él dice, la Biblia sobre la victoria sobre el pecado no es un evento instantáneo de perdón divino, sino un proceso activo y gradual de regeneración espiritual. El ser humano debe elegir libremente alejarse del mal para permitir que el amor de Dios fluya en su interior. Lo que este hombre está diciendo aquí, si nosotros queremos verdaderamente tener victoria sobre el pecado, esto no sucede cuando somos perdonados, ¿verdad? Por el perdón divino. No quiere decir que porque Dios nos perdonó ya nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Todo lo contrario, es un proceso activo y gradual de una regeneración espiritual donde nosotros necesitamos cambiar, necesitamos echar fuera aquellas cosas que son pecaminosas, que no son agradables delante de la presencia del Señor. El ser humano debe elegir libremente. No es que Dios te fuerza, no es que Dios te asusta a que tú elijas libremente, ¿verdad? Pero nosotros debemos elegir libremente si queremos sacar el pecado fuera de nuestra vida. Y cuando empezamos a sacar el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos alejamos del mal, entonces permitimos que el amor de Dios fluya en cada uno de nuestro interior. Lo que está diciendo aquí este texto es que para que el amor de Dios fluya verdaderamente en nuestra vida, nosotros necesitamos sacar el pecado fuera. Cuando nosotros nos vaciamos del pecado humano, entonces el amor de Dios llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón y nos transforma. El amor de Dios no va a sobrellevar nuestro corazón, a sobrellenar nuestro corazón si antes no hemos echado la maldad fuera, si antes no hemos echado el pecado fuera de nuestras vidas. Por ejemplo, si nuestro corazón estaba lleno de un amor egoísta, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón y nos apartamos de este amor egoísta, entonces el amor de Dios entra a nuestra vida, un amor que es hacia nuestro Creador y un amor que es hacia nuestro prójimo. No porque una persona haga una oración, no porque una persona confiese sus pecados delante de la presencia del Señor, dice que ya ha sido libertada, dice que ya ha sido perdonada de sus pecados y sus maldades. No, la verdadera transformación, el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio sucede cuando en un proceso de tiempo, en un tiempo largo, nosotros le damos la oportunidad, ¿verdad? A la gracia de Dios, a la misericordia de Dios que nos ayude para nosotros limpiarnos, para nosotros purificarnos. Mientras más oscuridad y tinieblas sacamos de nuestro corazón, más la luz de Dios entra en nuestra vida. Dios no nos fuerza entrando su luz en nuestros corazones para que las tinieblas salgan, no, pero cuando nosotros tomamos la decisión de echar las tinieblas fuera, entonces la luz de Dios llena nuestro corazón, llena nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la victoria espiritual en nuestra vida, la victoria en contra del pecado? Cuando tomamos la decisión, ¿verdad?, de ser regenerado espiritualmente, cuando echamos fuera el amor propio, el amor hacia el sistema de este mundo y aprendemos a amar a Dios y aprendemos a amar al prójimo como Cristo nos lo enseñó. Muchas veces nos engañamos y pensamos, bueno, si yo hago una oración y Dios me perdona, entonces no tengo que preocuparme de victoria sobre el pecado. Pero no importa que usted haya arrepentido, se haya arrepentido de boca, no importa que usted vaya a la iglesia los domingos,
No importa que usted crea que ha sido perdonado, si usted no está dispuesto a cambiar, a dejar atrás sus malos pasos, su mala costumbre para que la gracia de Dios y el amor de Dios venga a su vida, trayendo toda clase de bendiciones, toda clase de misericordia sobre su vida. Este hombre dice que la clave de la victoria es huir de los males. Si nosotros queremos ser victoriosos, necesitamos correr de los males, así mismo como hizo José con la mujer de Potifar, ¿verdad? Y porque José era una persona que aborrecía el mar, Dios pudo bendecirle, Dios pudo darle la luz, la claridad, la bendición que este joven necesitaba. Entonces, nosotros necesitamos huir de los males, porque son pecados contra Dios, son cosas que van en contra del Padre de las luces, del Creador de todas las cosas. No basta con evitarlos, ¿verdad? No basta con evitar los males, los pecados, las maldades por las razones sociales o de salud. No, yo no digo, bueno, yo voy a dejar de practicar el pecado porque es malo para mi salud o porque la sociedad me va a culpar. No, la razón por la cual nosotros debemos dejar el pecado atrás se debe hacer porque la convicción espiritual para no separarse de lo divino, ¿verdad? Sabemos que el pecado nos separa de lo divino, nos separa de la divinidad, nos separa de Dios, de su gracia, de su misericordia, de nuestra vida. Y si nosotros queremos verdaderamente vencer el pecado, no lo debemos hacer por una forma de dieta o no lo debemos hacer para impresionar a la sociedad o por tenerle miedo a la cárcel o tales cosas. No, el pecado se vence verdaderamente cuando nosotros queremos hacerlo porque queremos tener comunión con el mundo espiritual, con el mundo divino, con el mundo de Dios, el mundo de gracia y el mundo de paz. Este hombre, Swedenborg, habló, ¿verdad?, de un proceso que él llamó el proceso de las 3 Rs, ¿verdad? El proceso de las 3 Rs, ¿verdad? La transformación ocurre en etapas cíclicas, no es algo que sucede instantáneamente. La victoria sobre el pecado, la transformación es algo que es un ciclo, no es algo que sucede cuando nosotros levantamos las manos y aceptamos al Señor como el Salvador de nuestra vida, no. Pero primero necesitamos el arrepentimiento. El individuo debe examinar su conciencia, reconocer sus pecados específicos y sentir un deseo genuino de cambiar. Hay un trabajo que nosotros necesitamos iniciar, que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos examinar nuestra conciencia. Y si en nuestra conciencia hay algo que no está bien, hay algo que está desagradable delante de la presencia de Dios, entonces tenemos que reconocer este pecado específico y sentir que un deseo genuino por cambiar. Verdaderamente yo quiero dejar este pecado atrás. Puede ser que yo me enojo mucho, puede ser cualquier clase de pecado que haya en mi corazón. Si yo realmente quiero darle libertad al Espíritu Santo en mi vida, al amor de Dios, necesito sacar el pecado de mi vida, según mi conciencia me está diciendo que hay pecado en mí. Entonces, de las siguientes R está la reforma. Primero, arrepentimiento. Segunda, la reforma. Es el esfuerzo consciente por modificar el comportamiento externo y eliminar las acciones con las verdades espirituales, ¿verdad? Es el esfuerzo consciente por modificar el comportamiento externo. Necesitamos, ¿verdad?, esforzarnos según nuestra conciencia para modificar nuestro comportamiento externo. Como le dije, yo no puedo decir que he vencido el pecado o que estoy lleno de la victoria y de la bendición de Dios si todavía estoy practicando aquellos pecados que mi conciencia me dice que van en contra de la voluntad y la gracia del Señor. Entonces, debemos modificar nuestro comportamiento y alinear las acciones con las verdades espirituales. Si yo miro mi comportamiento y yo no me parezco a Cristo en alguna área, yo necesito cambiar en mi vida. Por ejemplo, Cristo no era una persona enojona, ¿verdad? Cristo no era una persona que quería la muerte de sus enemigos. Cristo era una persona que siempre aprendió a perdonar. ¿Me entiende? Entonces,
Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y hay un comportamiento en mí que no le agrada al Señor, el deseo delante de Dios es que yo pueda modificar ese comportamiento. Entonces, regeneración es la etapa final donde Dios purifica el interior del hombre, dándole una nueva voluntad que ama el bien, aleluya, de forma natural. Cuando nosotros aprendemos a sacar fuera de nuestra vida, por ejemplo, el amor del dinero o el amor de controlar a los demás. O cuando nosotros amamos al mundo o nos amamos a nosotros en una forma egoísta, cuando nosotros reconocemos y nos sentimos que estas partes, estas áreas de mi vida no me convienen, no son buenas para mí, y yo conscientemente decido sacar ese pecado de mi vida, entonces el Señor me regenera, ¿verdad? El Señor purifica mi interior, purifica mi vida y pone y dándome a mí una nueva voluntad que ama el bien de forma natural. El trabajo tiene que empezar por nosotros. Nosotros necesitamos empezar a limpiar nuestra casa. Es como que nosotros empezamos a barrer, pero el Señor viene y nos ayuda a trapear la casa para que la casa esté ordenada y esté limpia. Muchas veces pensamos que Dios es el que va a hacer todo el trabajo por nosotros. Muchas veces que creemos que nosotros nos vamos a quedar sentados, entonces Dios va a venir y nos va a purificar y nos va a limpiar. Pensamos como los calvinistas, ¿me entiende? Que no necesitamos obra, que solamente necesitamos la fe. Pero la escritura dice claramente que la fe sin la obra está muerta. Si nosotros tenemos fe que Dios puede darle un corazón nuevo, una buena voluntad, una voluntad que haga su voluntad, entonces nosotros necesitamos ponerles pies a esta fe y empezar a sacar el amor del dinero, los pecados sexuales, los adulterios, las fornicaciones, cosas que solamente producen el infierno dentro de nuestra vida y dentro de nuestros corazones. La victoria de Jesucristo, según Swedenborg enseñó que Jesús no murió para pagar una deuda de pecado, oiga esto, sino para combatir y someter a los infiernos que subyugaban la humanidad, a vencer estas tentaciones en su propia naturaleza humana. Restauró la libertad espiritual de las personas, permitiéndole elegir una vida virtuosa. Cristo no vino para pagar el precio por el pecado. No, Cristo vino para mostrarnos a nosotros cómo vencer el pecado en su cuerpo, cómo vencer el pecado en su vida, cómo vencer el infierno dentro de sí. Y por el ejemplo de Jesucristo, nosotros, como Él dijo, tome su cruz y sígame, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, nos negamos a nuestros deseos pecaminosos, nos negamos a nuestros deseos carnales y decidimos seguir a Cristo. Eso fue lo que Él vino a mostrarnos y enseñarnos en la cruz del Calvario. Oiga, si yo pude vivir una vida en santidad, una vida en pureza, si yo puedo caminar en obediencia para agradar a Dios, ustedes también pueden hacerlo. Y cuando nosotros tomamos la decisión, yo voy a dejar mis pecados atrás, yo voy a dejar mis maldades atrás, hasta el punto de la muerte. Porque Jesús fue tentado hasta el punto de la muerte, pero sin pecado, queriendo decir que Él no pecó. Él hizo la voluntad de su Padre en su corazón y en su vida. Mi pregunta mía para usted es, ¿está usted interesado en dejar sus pecados atrás? Esa es la verdadera religión, en dejar nuestras maldades, aquellas cosas que no le agradan al Padre Celestial. No es para que se sienta culpable, no es para que se vuelva un legalista, porque estas cosas se convierten en pecado, pero es para que limpiemos nuestro corazón, le demos espacio en nuestra vida para que el Espíritu de Dios nos llene cada día y nos ayude a amar a los demás, nos ayude a amar a Dios y nos ayude a vivir una vida de paz, una vida de bendición y de grande misericordia. Y solamente Dios puede mostrarnos estas cosas. Gracias por haber escuchado el programa del día de hoy. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.